Dios te bendiga esta mañana. Qué bueno que una vez más están aquí. También a todos los que nos citan por las redes, bienvenidos. Bueno, hoy quiero recordarte, más que hablarte de una palabra o una enseñanza, a veces tenemos demasiada enseñanza. Hoy quiero recordarte quién eres tú, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Tú eres una creación de Dios. Él te hizo, Él te formó, y dentro de toda esa creación te puso como alguien especial para dominar sobre la tierra, para dominar sobre lo que Él había creado. Y dentro de todas esas naciones que Dios ha formado, todas esas personas, Él te eligió como un pueblo especial para tener comunión profunda contigo, pues tú fuiste hecho a su semejanza, a su imagen. Eres el pueblo escogido para llevar y anunciar las buenas noticias que Él tiene para el mundo. Te ha puesto a ti como luz en medio de tinieblas, porque ahora Cristo brilla en ti. Te ha escogido para que seas la novia de Cristo, para que vivas con Él eternamente. Te ha elegido para que seas su esposa por toda la eternidad. La bendición del Todopoderoso, del único Dios y soberano del universo, está sobre ti para darte su gracia, su misericordia, su provisión y la salud y todas las cosas que tú necesitas. Te decía, eres el portador de buenas noticias. Puedes anunciar las buenas cosas que Dios tiene para el ser humano. Usará tu boca y tus pies para poder anunciarlo al mundo. Tú eres el pueblo por el cual Dios había profetizado que serías lleno del Espíritu Santo. Ahora puedes ser lleno del Espíritu Santo, y esa promesa que se dio, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne, ahora tú tienes el privilegio de que sobre ti sea. Tus pecados han sido perdonados, todos tus pecados, todas tus faltas han sido borradas por la sangre preciosa del Señor Jesús, y Dios ha puesto vida eterna en ti. Por lo tanto, no perteneces a este mundo, a este sistema del mundo. Por eso, cuando tú intentas integrarte a este mundo, el mundo no te conoce, como tampoco reconoció a su Creador. Tú no estás hecho para pecar ya, porque el pecado ha sido vencido por la sangre del Señor Jesús sobre ti. Ya no tienes que vivir en tinieblas, pues ahora está la luz de Cristo alumbrando en tu vida, y ahora eres tu bendición para todas las naciones. Esto es lo que somos nosotros. Todo esto somos nosotros en esta tierra porque el Señor Jesús lo ganó, porque Dios lo determinó. Somos el reflejo de su gloria ahora en esta tierra, pero tristemente, pues no lo sabemos a veces o se nos olvida. Nosotros nacemos sin conocimiento, nacemos tal vez con unos pocos reflejos, pero el conocimiento lo vamos adquiriendo. A veces tenemos habilidades para ciertas cosas, pero una habilidad que Dios nos dio muy especial es una habilidad para aprender, mucho más que el resto de la creación. Podemos aprender un lenguaje avanzado, una lógica alta, podemos controlar nuestros sentimientos y con todo esto acercarnos al Dios Todopoderoso. Tenemos la habilidad de poder acercarnos al Dios Creador nuestro. Dios nos dio la vida y con ella el poder para aprender. Todo esto que te decía hace un momento, todas estas cosas que somos en Dios, las tenemos que aprender. No las conocemos. Ahorita hablábamos por Natán, un hermoso bebé, pero no sabe muchas de estas cosas. Pero Dios dio unos padres que le van a enseñar quién es Él y todas las bendiciones que Dios tiene para Él. Y Él va a tener por Dios la habilidad de aprenderlo como nosotros lo tenemos. Tenemos que aprender quiénes somos.
a lo largo de nuestra vida. Y ese aprendizaje también nos va a llevar a acercarnos a Dios. Y como nos enseña la Biblia, Dios puso eternidad en nosotros. Todo lo que aprendamos, podemos aprender muchas cosas, podemos aprender ciencia, podemos aprender conocimiento del mundo, podemos aprender muchas cosas que el mundo ofrece, pero hay un aprendizaje que quedará eternamente y es el que va a ser más útil y es el conocimiento que nos da la Escritura acerca de quién es Dios. Dios es nuestro Maestro. Él es el que nos quiere enseñar todas las cosas que Él hizo para nosotros. Y lo vemos así en la Escritura y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 24, verso 12. Y dice así la Escritura: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios quiere enseñarnos, instruirnos en quiénes somos y en todas estas cosas que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que aprender y desde el principio lo vemos. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 12, verso 15. Cómo desde el principio Dios tiene ese deseo que nosotros aprendamos. Él puso al ser humano, le dio todas las cosas. Y cuando lo pone en el huerto, dice, Dios le da estas palabras. Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Dios Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como todo buen padre, Él nos quiere enseñar cuáles son las cosas correctas que debemos hacer, cuáles son las cosas incorrectas que no debemos hacer y las consecuencias que nos van a traer ambas cosas. De eso se trata la Escritura. De eso se trata toda la enseñanza que tenemos que aprender. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Porque no lo sabemos. Por medio del aprendizaje también nosotros podemos conocer a Dios. Nos podemos acercar a ese Dios maravilloso, inmenso, todopoderoso. Y cada día que pasa podemos entender su grandeza. Y al poder entender su grandeza, pues también entender su poder. Creo que vayamos a Oseas capítulo 6, verso 12. Y ese conocimiento no es absoluto. No puedo decir ya conozco plenamente a Dios. Dios es tan inmenso y tan grande que aún la misma vida entera no me alcanzaría para conocerle. Por eso dice aquí la exhortación del profeta Oseas, dice Oseas capítulo 6, verso 12, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Conocer a Dios y proseguir en conocerle. No podemos decir que ya conozco plenamente a Dios. Y el conocimiento no es solamente una experiencia. El conocer a Dios no se trata de sentir cosas, sino de entender cosas. Por eso tenemos la habilidad de aprender. No podemos conocer a Dios una sola vez. No podemos conocer a Dios por una experiencia. Y no podemos conocer a Dios simplemente porque ya tengo muchos años estudiando de Él. Por eso aquí la Escritura dice, proseguiremos en conocerle, porque necesitamos seguir conociendo de ese Dios maravilloso. Nunca podríamos decir que le conocemos lo suficiente a Dios para ya no estudiar. Es decir, ya he leído tantas veces la Biblia que conozco a Dios que ya no necesito leerla. He tomado tantos cursos de la Biblia que ya conozco a Dios que ya no necesito tomar cursos, porque ya tengo un gran conocimiento de Él. Cometemos un grave error si no estudiamos y escudriñamos las Escrituras. Hay una exhortación que Dios le da a los fariseos, el Señor Jesús, y se lo dice a un pueblo, a una sección del pueblo que conocía mucho de las Escrituras. Y vean lo que le dice Mateo 22, 29, la exhortación que les da el Señor Jesús a esos fariseos, y les dice,
Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Un grave error es ignorar este libro. Tú podrás conocer a Cristo, recibirle, tu nombre está anotado en el libro de la vida. Pero si tú sigues caminando en esta tierra ignorando este libro, cometes un grave error, porque vas a ignorar al Dios poderoso o no vas a comprender el gran poder del Dios todopoderoso en quien hemos creído y de todo el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso es importante que escudriñemos las Escrituras, porque ellas nos reflejan la grandeza de Dios y también nos revelan quiénes somos ahora nosotros en Cristo, y en el conocimiento es que puedo ejercer quién soy. Pero si yo lo ignoro, pues no voy a poder disfrutar de todos los beneficios que Dios tiene para mi vida. Y entonces podemos decir: conozco a Dios porque tengo ciertas experiencias, pero si yo nunca indago en la Escritura para saber la grandeza de Dios y cuál es mi posición en esta tierra, en lo que Dios ha hecho por mí, pues viviré ignorándolo y no lo podré disfrutar. Nosotros conocemos a Dios. Tú puedes decir: ¿conoces a Dios? Sí. Y si alguien te pregunta: ¿tú conoces a Cristo? Sí, yo conozco a Cristo, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo leo de vez en cuando la Biblia, me sé muchos cantos de alabanza. Y sí, yo creo que sí conoces a Dios, por eso estás aquí, por eso estás buscándole. Pero la pregunta es: ¿cuánto le conoces? ¿Cuánto conoces de Dios? Y eso depende pues también de todo el conocimiento que tengas, de todas las experiencias que tengas en Dios. ¿Cuánto le conoces? Y aún si tú me dijeras, teniendo ya 40 años de cristiano, yo conozco mucho de Dios, te diría: te falta. Y si tuvieras 60 años, te diría: te falta. Porque tenemos que proseguir en conocer de su grandeza, conocer de su Escritura, quién es Él y lo que nos revela la palabra. Nosotros, el aprendizaje, tenemos esa habilidad. Tú puedes aprender. Si tú decides aprender un idioma, otro idioma, lo puedes aprender. Si tú decides estudiar una carrera, la puedes aprender. Porque tenemos la capacidad de aprendizaje. Si tú decides aprender sobre Dios, puedes hacerlo. Porque tienes la capacidad de Dios para hacerlo. Y ese conocimiento te va a llevar a mayores experiencias. ¿Cuánto tiempo inviertes en conocerle? Ya lo has recibido, hablas de Él, escuchas tal vez ciertas predicaciones de Él, pero ¿qué tanto tiempo inviertes en ese conocimiento? Pregúntale a un médico cuánto tiempo ha invertido en el estudio para poder operar de la manera que opera. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir de tu tiempo para profundizar en el conocimiento de Dios? ¿Cuánto dedicas para aprender de Dios? Haz tiempo, haz un poco de memoria ahí en tu lugar. ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Diariamente, a la semana, al mes, para conocerle, para escudriñar su palabra, para entender su grandeza, para saber tu posición en esta tierra? ¿Sabes? Dios es tu salvación. Dios es tu salvación para tu vida. Los profetas una y otra vez le dijeron al pueblo de Israel, antes de ser conquistados, antes de ir al exilio, y tú lees sobre todo Jeremías, los últimos capítulos de Reyes, lees todo ese sufrimiento que tuvo el pueblo escogido de Dios. Siendo el pueblo escogido, Dios mismo estaba molesto con ellos y vino otro rey, los conquistó y los llevó de exilio a otra ciudad que no era suya, que no era la tierra prometida, a un lugar extraño. Pero antes de que pasara todo esto, Dios mandaba a los profetas y les decía: conózcanme, conozcan quiénes son ustedes. Y a través de las profecías les quería decir
Dios al pueblo de Israel es que son especial tesoro, ustedes son míos, ustedes no son del mundo. Ustedes no son como los otros, ustedes son especiales para mí, pero si no lo entienden, voy a tener que ser más duro para que ustedes lo entiendan. Y les habló varias veces, les dijo, yo soy su salvación. Si ustedes se vuelven a mí, verán que sus vidas van a ser diferentes. Y si se vuelven a mí, no los llevo al exilio. Si se vuelven a mí, no los va a conquistar ningún rey de Babilonia, porque yo controlo las cosas, yo soy su salvación. Pero Israel nunca lo entendió, no lo conoció, no lo aprendió, no se lo enseñaron, no lo quiso aprender y entonces se fue al exilio. Sabes, Dios es tu salvación para tu salud. Tal vez tu esperanza es cuando estamos enfermos, decimos el mejor hotel, voy a buscar al mejor médico, voy a buscar los mejores medicamentos. Y Dios te dice, yo soy tu salud. Yo soy tu salvación para tu salud. ¿Cuántas veces tenemos problemas en la familia, conflictos? Y Dios te dice, yo soy tu salvación para tu familia. Yo puedo salvar a tu familia. Yo tengo el poder para restaurar a tus hijos. Yo tengo el poder para restaurar tu matrimonio si tú me conoces. Yo tengo el poder para salvarte de la economía, de tu mala economía. Podemos oír todo lo que pasa en el país, la violencia, la inflación. Todo el mundo se queja de las cosas suben. Dicen, pues dice Dios, yo puedo salvarte. Yo puedo salvar tu economía. Yo puedo tenerte a salvo para que nada te falte. Yo puedo ser tu sustento, pero si me conoces. Eres la salvación para librarte de tus enemigos. Tal vez tienes enemigos en el trabajo, tienes enemigos en la familia, enemigos allá afuera, gente que quiere asaltarte, que quiere hacerte daño porque simplemente quiere robar algo. Pues dice Dios, yo soy tu salvación de cualquier enemigo. Yo soy tu salvación. Yo soy tu salvación para que alcances tus metas. Yo soy salvación para ti en todo. Pero me necesitas conocer. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel no fue salvado? Pareciera que no fue salvado y le reclamaban a Dios, Señor, pero tú no nos salvaste. Porque ustedes pecaron, ustedes me abandonaron. Ustedes se fueron detrás de otros dioses, ustedes se fueron detrás del sistema del mundo y me olvidaron a mí. Al principio te leía, ¿quiénes somos nosotros? Y por eso no pertenecemos al sistema del mundo. Pero seguimos coqueteando con el sistema del mundo. Y a veces preferimos aprender más del sistema del mundo que conocer a Dios. ¿Qué salvación te puedes encontrar allá afuera? Tal vez un momento te pueden dar un poco de riqueza, de fama, de placer, pero nunca será comparable a las cosas que Dios te ofrece si tú le conoces. Si tú le conoces, conocerás lo poderoso que Él es. Si tú le conoces, conocerás que te puede salvar y podrás confiar y caminar en esta vida sabiendo que Él está de tu lado. Quiero que vayamos a Oseas capítulo 4, 6 otra vez, el que te leía. Pero te lo quiero leer en otra versión, nueva traducción viviente. Y ve lo que dice. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. O sea, imagínate qué palabra tan dura. El sacerdote es el que debe buscar a Dios. Dice, bueno, ustedes se niegan a conocerme, pues yo me niego a reconocerlos. Ese negar de reconocerlos, entonces, siendo mi sacerdote, no vas a vivir como mi sacerdote. Y tristemente es lo que vemos. Muchos cristianos viviendo como si no fueran cristianos. Y no me refiero solamente en sus acciones, sino en las bendiciones. Y entonces vemos que todas las promesas que Dios nos ha dado, y vemos la vida de una persona y dices, bueno, pues ¿dónde están todas las bendiciones que Dios ha prometido? Y esa persona no las tiene, porque se niega a conocer a Dios.
porque no lee la Escritura, porque no indaga, porque no está en la presencia de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Pues no te voy a reconocer. Sigue diciendo, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Te has olvidado de los principios que Dios establece. No podemos hacerlos a un lado. Lo que Dios nos ha dicho, lo que nos ha enseñado, son los principios que rigen nuestra vida. ¿Y qué hemos hecho con esos principios? Preferimos los del mundo. Y nos vamos a ese sistema del mundo en lugar de escoger el sistema de Dios. Tenemos ese riesgo. Siendo pueblo de Dios, siendo todas las cosas que te leía al principio y muchas más que dice la Escritura, puedes vivir como si no las tuvieras. Porque si tú te niegas en conocer a Dios, Él negará las bendiciones, porque no las sabes, porque no las sabes pedir. Sabes, te equivocas. Cometes un grave error ignorando esto. Si para ti simplemente un libro que está empolvado en tu casa, qué triste. Y cometes un grave error. Tú dices, pero yo me sé cosas de otro, yo sé mucha ciencia, tengo mucho conocimiento, sé idiomas. Pero ¿qué sabes de la Escritura? Eso es lo que va a salvar tu vida. Tal vez el saber un idioma te da un buen trabajo. El saber tal vez de la carrera y seguirte capacitando sobre tu carrera te dará un mejor empleo, un mejor salario. Pero si conoces este libro, será tu salvación, porque Dios vendrá a salvarte. ¿Sabes? La mayoría de los problemas que tenemos, los tenemos porque no conocemos la Escritura, porque no la sabemos. Y tú puedes decir, es que hace mucho tiempo estudiaba la Biblia, yo leí 10 veces la Biblia hace 20 años, pero no te va a servir ahora. Yo memorizaba los versículos y me sabía muchos versículos cuando estaba en el TUMI, pero lo terminaste hace 3 años y ya no has tomado la Biblia, ni has aprendido más. Tomé muchos cursos, todas las mañanas por años he venido los domingos en la mañana, pero ya decidí que ya tengo demasiado conocimiento. No puedes detenerte en conocer de Dios. No puedes dejar de estudiar la palabra, no puedes dejar de estarte preparando constantemente, porque no tenemos la capacidad para poder entender a Dios en plenitud y necesitamos todos los días proseguir en conocer a Dios. Tienes que seguirte capacitando, tienes que seguir aprendiendo de Él, porque esa es tu salvación. El conocimiento que tengas de Dios es tu salvación en el problema que tengas. Tienes que proseguir en conocerle. ¿Cuánto tiempo inviertes? ¿Desde cuándo no inviertes ese tiempo? Lo hiciste en el pasado, pero ¿qué? Tal vez en el pasado te sirvió y en el presente ¿qué está viendo? Pero es triste ver que muchos ya no toman clases. Ya tomé todas las clases del mundo, entonces ya no necesito tomar clases. Medio leo la Biblia. Hay gente que ¿por qué hacemos el reto de la Biblia? Para nosotros beneficiarnos, para tener puntos o likes. Hacemos para que tú conozcas del Escritor, para que animarte a hacerlo, porque el conocimiento de la palabra te va a llevar a conocer a Dios y te va a llevar a conocer su poder, y su poder va a salvarte en tu vida del problema que tengas. ¿Qué te ofrece la iglesia? ¿Qué hacemos en la iglesia? Y lo haremos y lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo y lo seguiremos haciendo. Ahí están las clases para que vengas y las tomes. Ahí están los retos para que leas la Biblia juntamente con nosotros. Ahí están las predicaciones los domingos y también las dejamos en las redes sociales con toda esta tecnología para que la leas, la escuches otra vez y la vuelvas a ver. Ahí está Tubi para que sigas aprendiendo más acerca de la teología que nos ayuda a entender más de Dios.
Ahí está la reunión de oración para que te acerques más a Dios y en su presencia le recibas más conocimiento y le conozcas más. Ahí está. ¿Lo ocupas? ¿O qué haces? ¿Qué es lo que conoces más? ¿Las redes sociales? ¿Conoces más de los chismes de la farándula? Eso va a salvarte cuando estés enfermo. Lo que le pasó a Ricky Martin o lo que pasó al otro, te va a salvar en tu economía, te va a dar mejor economía. Te va a ayudar a salvarte de tus enemigos. ¿Cuánto invertimos? El profeta, nos decía, no dejen, prosigan en conocer. No podemos dejar de proseguir conociendo. ¿Cuándo fue el último curso que tomaste de la Escritura? ¿Qué estás haciendo para conocer más de Dios? ¿O ya te es suficiente? Ya dijiste, ya no quiero saber más de Dios, ya sé demasiado. Y por eso ya no tomas cursos, ya no lees la Biblia, ya no oras. ¿Qué haces para conocer de Dios? Y entonces sí, cuando tienes problemas, dices, Señor, aquí estoy. ¿Me ayudas? ¿Y qué te va a decir Dios? Lo que decía el profeta. ¿Rehusas conocerme? Pues no te conozco. Y entonces nuestras oraciones no hay bendición, no hay prosperidad. Yo le he dicho en otras ocasiones, como cristianos debemos ser los más felices del mundo. Tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Qué nos puede afectar si Dios conmigo? ¿Quién contra mí? ¿Qué temor podría haber? ¿Qué dolor podría haber si Dios está conmigo? ¿Qué lágrimas podría haber si Dios me las quita? Y Dios me da consuelo y paz si le conozco. Otra vez serían periodos cortos. Pero hay gente que lleva años llorando. Años con problemas económicos, años con problemas familiares. ¿Y qué hace? ¿Lee la Biblia? No. ¿Toma cursos? No. ¿Viene a la oración? No. Entonces, ¿qué haces para conocer de Dios? Ahora, no te digo que dejes de hacer cosas. No vengo a prohibirte, ya no veas los TikToks, ya no veas las redes sociales. Lo que yo quiero es mejor decirte, busca a Dios. ¿Cuánto tiempo estás buscando de Dios para que sepas quién eres tú? Para que uses los beneficios que Dios te ha dado. Dios ha hablado de ti. Dios ha dicho quién es Él y nos ha revelado. Dios ha hecho cosas contigo y te ha dado posiciones especiales y sabes dónde están aquí. Pero si las ignoras, ¿qué le decía el Señor Jesús? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cometen un error no sabiendo quién soy yo. Porque Cristo en nosotros, imagínate lo que somos nosotros. Lo que debe ser nuestra vida, lo que debe ser nuestro pensamiento, lo que debe ser nuestra familia. Pero, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en conocer de Dios? Eso es algo que tú te debes responder. ¿Es suficiente? Yo no te puedo decir, búscalo 2 horas, 20 horas al día. Solo tú lo sabes. Solo tú y Dios lo saben. Y tú sabes si lo estás haciendo bien o no. Mira, el mundo ofrece mucho conocimiento ahora. Yo estaba viendo, decían por ahí que si tú te vas a YouTube, podrías, con todos los videos que hay ahí, puedes tomar cualquier carrera. Puedes serte mecánico, ingeniero, aviador, con todo lo que está ahí en las redes. Hay demasiado conocimiento. Hay mucho que aprender del mundo. Y no está mal. Pero ¿qué decides aprender? ¿Del conocimiento de Dios o del conocimiento del mundo? ¿Cuánto estás invirtiendo? Dios es tu salvación y te lo redice. Nos lo vuelve a decir a través de su palabra, como los profetas. Y antes de que sigan los dolores en ti, los problemas, antes de que se compliquen las cosas,
Dios te dice, yo soy tu salvación, pero conóceme. Conoce la Escritura, indaga en ella, toma cursos. Ahora, puedo leer la Biblia, a veces no la entiendo. Bueno, ahí están los maestros. Tienes todo en la iglesia. Te damos lo que necesitas para conocer a Dios, pero tú tienes que poner el tiempo. Tú tienes que poner las ganas de hacerlo y Dios te va a recompensar. ¿Cuánto tiempo inviertes? Cierra tus ojos un momento. Un Dios maravilloso que nos escogió. ¿Cuántas cosas leemos de quiénes somos nosotros? Te lo decía al principio. Eres un pueblo escogido, salvado, los pecados te son perdonados. Eres lleno del Espíritu Santo. Imagínate, tienes la posición de Dios para ser lleno de su Espíritu. Pero todo esto es conocimiento. Lo conoces, lo sabes, indagas. Y no te engañes, podrás engañar a todo mundo con una cara tal vez de que eres un gran buscador de Dios, pero tú lo sabes qué tanto buscas, qué tanto le conoces. Yo sé que le conoces, pero cuánto le conoces. Espíritu Santo, derrámate sobre cada uno de nosotros. Aquí está el pueblo de Dios, un pueblo santo, escogido, perdonado, bendecido, protegido, del cual se dicen varias cosas hermosas. Un pueblo que tiene vida eterna, cuyos nombres están anotados en el libro de la vida, que tienen a los ángeles para ser ministradores de ellos cuando lo piden a ti, que podemos pedir cualquier cosa en tu nombre y tú lo harás por nosotros. Entonces, ¿por qué muchos no lo viven? ¿Por qué no lo creen? ¿Y por qué no lo creen? Porque no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque no lo estudian. Porque no lo escudriñan. Porque no te conocen a ti. O no te conocen profundamente. Ayúdanos, Espíritu Santo, a conocerte más, a acercarnos al Padre, a entender de mejor manera las Escrituras, a indagar en ellas, a usar nuestro tiempo para conocerte a ti y entonces nos salves. Tú eres nuestra salvación de cualquier asunto. Tú eres nuestra salvación a nuestra salud, a nuestra economía, a nuestra familia, a nuestra vida. Ayúdanos a conocerlo, a vivirlo, a experimentarlo. Ayúdanos a invertir tiempo para conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén.